Sanje shodan so shola, shanjo bardu rapshu shi, ranchen do ni rarup shi, shamshu semni sheparji, samchen de dan dan yu shi, dunga gundan drawasho, de dan tatu middle sing, shokum janji tu, parshu. Sanje shodan so shola, shanjo bardu rapshu shi, Ranjendo ni rajushi, shamshu zemni shepardi, shamshin de dan dan yushi, dunga gundan drawasho, de dan tato miro shin, shogun janji parshu. Sanje shodan so shola, shansho bardo rapshushi, Ranjendo ni rajushi, shamshu zemni shepardi, Samchen de dan dan yushi, dunga kundan drawasho, de dan tato middle sing, shokum yanji tu harsho. Om tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham, tare tam so ham. Om tare tam so ham, tare tam so ham. Si amas, simplemente lo amas todo. El Tantra cree en la iluminación completa. Su visión es muy poética. El Tantra cree en el amor. Dice que las enseñanzas pequeñas te enseñan a actuar y que las enseñanzas grandes te enseñan a actuar, no solamente, sino también a hacer. La gran enseñanza simplemente es. Muchas son las leyes que han sido impuestas sobre tu cabeza. Leyes creadas producto del miedo, porque un hombre libre es totalmente impredecible. Y un hombre impredecible puede ser un problema para la sociedad y para las estructuras. Se te ha dicho cómo vivir, cómo comer, cómo hacer las cosas. Pero para que en ti haya inteligencia, tienes que tener la conciencia de escoger y sobre todo la libertad de ser. No te decimos qué has de hacer o qué no has de hacer. Haz lo que quieras, pero recordando qué haces
y pronto descubrirás la imposibilidad de hacer muchas cosas. Sé como un bambú hueco. Observa, mantente alerta y consciente y descubrirás algo realmente milagroso. Cuando algo cae por sí mismo, a su tiempo, no deja rastro en ti. Si lo fuerzas a caer, entonces dejará una marca, una cicatriz. La actividad es tu manera de escapar de ti mismo. En la acción eres, en la actividad escapas de ti mismo. La gran experiencia es así, te sucede, no la puedes obtener, llega de improviso, cuando estás preparado. Ni siquiera oyes las pisadas, llega de repente. No te habías dado cuenta de que se estaba acercando, florece. De pronto te ves floreciendo, te impregnas de la fragancia. Entonces en ese instante eres un hombre libre, eres una mujer libre. Después de haber rodado por tantas dimensiones de la rueda de la vida, te encuentras ante tu propio ser. Esa es la gran experiencia. El relajarte completamente y de dejar las luchas consigo mismo te prepara para la gran experiencia. Muchos te dicen que luches contigo mismo, pero la realidad es que no hay que luchar, hay que aprender a soltar el control, hay que aprender a relajarse. Estar relajado y permanecer natural significa esto. Las cosas suceden sin que seas tú quien las ejecuta. Sin aceptar ni rechazar, el poder del ego se disuelve. La idea misma del yo se desvanece, pierde fuerza, se disipa y el orgullo se diluye en la nada. La gran experiencia es así. Necesita de tu ayuda sin interferir. Hay dos formas de ayudar. Una es interfiriendo y la otra es sin interferir. Ese es el secreto de la meditación. Cuando no interfieres con tu propio ser, cuando dejas que tu propio ser se manifieste sin ninguna interferencia, cuando aprendes a soltar la identificación, cuando aprendes a soltar el control, cuando aprendes a soltar el miedo, cuando aprendes a soltar la idea de yo soy, en ese momento la gran experiencia. Religión, yoga o espiritualidad, como tú lo quieras llamarlo, es solamente una preparación para la gran experiencia. Hay muy pocas enseñanzas espirituales que te llevan a la gran experiencia. La mayoría son solamente juegos que tú mismo has creado para mantenerte ocupado y entretenido. Cuando vas más allá de la ilusión de las apariencias, comienzas el verdadero viaje, despiertas y ese despertar es la gran experiencia. Hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que cada día es un nuevo comienzo. Y filosóficamente necesitamos practicarlo. En el comienzo vamos a tener que recordarlo forzosamente y de cierta manera tenemos que obligarnos a recordar que cada día es un nuevo comienzo y nos va a traer muchos beneficios a nuestra vida.
nos va a animar a hacer mejores cosas, siempre y cuando pues estemos interesados en hacer mejores cosas. Si queremos mejorar, si queremos crecer, etcétera, entonces tenemos que aprender a ver las posibilidades que aparecen cada día. Pero filosóficamente podemos hacerlo y lo hacemos de muchas maneras. No necesariamente somos muy disciplinados en recordarlo. Nos encanta la filosofía cuando se refiere a repetir todas estas cosas maravillosas, todos estos dichos o frases, etcétera, y nos hacen parecer personas muy inteligentes, nos hacen parecer personas muy sabias. Quizás el individuo que las dijo por primera vez, pues sí era inteligente, sí era sabio, pero una vez que ya llega a nosotros, o sea, y nosotros repetimos, pues entonces ya no es sabiduría, ya no es inteligencia, sino simplemente ya es una repetición, o sea, es algo muy superficial. Pero por ahí comenzamos todos, ¿no? Todos comenzamos desde el mismo punto, desde nuestra incapacidad de conocer, de saber quiénes somos. Pero para conocer quiénes somos necesitamos entonces emprender, hacer un trabajo en nosotros mismos. Necesitamos caminar un camino, si queremos decirlo. En realidad, pues no hay camino exterior, pero el camino espiritual de lo que tanto se habla, ¿no? O sea, parte pues con ese entendimiento de que queremos nosotros recordar lo que es la realidad. Ni siquiera tenemos que descubrir la realidad. O sea, vivimos en la realidad, vivimos en el amor, vivimos en la verdad, pero no estamos conscientes de lo que es el amor, no estamos conscientes. Y puede parecer contradictorio, porque todo lo que nosotros experimentamos pareciera apuntar a esa experiencia. Todos pudiéramos jurar y rasgarnos nuestras venas, o sea, cortarnos nuestras venas, jurando que amamos o jurando que conocemos la realidad, pero obviamente que eh, la verdad es otra. No estamos nosotros todavía en esa condición, etcétera. Pero todos hemos escuchado, ¿no? Esa frase, ¿no? O sea, de que cada día es un nuevo comienzo. Si nosotros mm, hacemos un esfuerzo, ¿no? O sea, en cuestión de nuestra práctica, en cuestión de nuestra meditación, a través de esa práctica podremos nosotros algún día llegar a experimentar verdaderamente lo que significa cada día es un nuevo comienzo. Cada día es un nuevo descubrimiento, cada día es una nueva oportunidad. Y es bien importante porque en realidad son muy pocas las cosas que se necesitan en el comienzo para nosotros animarnos, ¿no? O sea, hacer a movernos en esa dirección de conocer, o sea, nuestra verdadera esencia. Tenemos que partir de un punto muy importante. Primero tenemos que estar insatisfechos con nuestra vida. Si no estamos insatisfechos, si estamos cómodos y si tenemos todo lo que necesitamos y si estamos bien y etcétera y todo nos sale como queremos diariamente, nunca, nunca podremos nosotros interesarnos verdaderamente en buscar la solución a ese dilema de quiénes somos, por qué estamos aquí. Es una contradicción, ¿no? En sí misma. Todos estamos buscando el bienestar. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida puede mejorar, nos encontramos en situaciones difíciles. Entonces, eso nos lleva a buscar una solución, o sea, nos lleva a buscar una vida mejor, etc. Y eso es lo que todos hacemos. Pero en el trabajo espiritual, en el trabajo del crecimiento interior, necesitamos una insatisfacción mucho más profunda, mucho más profunda. Si nosotros nos levantamos en la mañana y estamos a gusto con quien nosotros somos, entonces todavía no podemos decir que estamos listos. Todavía no hemos llegado al punto de madurez suficiente para nosotros entonces iniciar.
el retorno a casa. ¿Por qué? Porque la búsqueda, lo llamamos la búsqueda, lo llamamos el camino, lo llamamos el crecimiento, parte de la necesidad de nosotros mejorar verdaderamente, crecer verdaderamente, aprender verdaderamente. Entonces vemos cómo todas las religiones, todas las filosofías, etcétera, van por el mundo predicando, ¿no? O sea, buscando seguidores, etcétera. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos queriendo convencer a otros, o sea, de lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando nosotros queremos convencer a otros, entonces, claro, nos podemos volver muy hábiles en querer transmitir una idea, en querer transmitir eso, pero no estamos transmitiendo una experiencia. No podemos compartir una experiencia, estamos solamente compartiendo una creencia y las creencias son fáciles de compartir. Entonces, nos interesamos más por crear ese tipo de experiencias, ¿no? Porque las creencias no nos exigen transformación, ni siquiera nos exigen cambios, no nos exigen transformación. Cuando hablamos de crecimiento necesitamos transformarnos. El individuo que nace en las condiciones que nace no puede morir en las mismas condiciones psicológicas, mentales, físicas. Afortunadamente, o sea, no tenemos muchas referencias para nosotros poder verificar qué significa tener un verdadero cambio, una verdadera transformación. Hasta las cosas más pequeñas necesitan ser transformadas. Matemáticamente nosotros moriremos sintiéndonos defraudados de las cosas que sucedieron hace 30 años, hace 40 años, hace 20 años, no importa. Ya no hacemos una transformación correcta de nuestro mundo interior. Entonces vemos que, o sea, se necesita primero una gran insatisfacción con nosotros mismos, ¿no? Y después ya, entonces, a través de esa insatisfacción, entonces viene, pues, que tengamos la buena fortuna de que todavía nuestra inteligencia esté intacta. Queremos hablar de algo muy triste. Ya, si hablamos nosotros, por ejemplo, del comienzo del siglo XX, ¿no? O sea, estamos en el siglo XXI, pero en el siglo XX todavía se podía nacer con algún nivel de inteligencia disponible. O sea, podíamos ver, o sea, las personas de alguna forma, o sea, todavía tenían un nivel de pureza, o sea, en cierta manera de receptividad, o sea, al aprendizaje, etcétera, ¿no? Hoy en día ya no existe. Hoy en día todo se vale. Y entonces nos podemos encontrar siendo parte del degeneramiento de la humanidad, porque entonces nos da temor, nos da miedo simplemente enunciar que nosotros no estamos de acuerdo con ese degeneramiento. Entonces la sociedad ha creado una presión demasiado grande por aceptar la destrucción de la esencia humana. Entonces hoy en día se hace difícil entonces hablar de cualquier cosa. Pero es difícil si no estamos conscientes de lo que estamos hablando. Cuando nosotros simplemente hemos llegado a una comprensión de que nuestra práctica, de que nuestra vida, pues obviamente está motivada por algo que es real, entonces el temor desaparece. Ya no habrá temor. ¿Qué temor hay que tener? Si alguien con sus ideas pervertidas o retrógradas viene a decirnos algo, pues, ¿no? Claro, cada quien tiene derecho a vivir su vida, a hacer sus cosas, pero eso no significa que nosotros debamos no sea, digamos, detener nuestro esfuerzo. Muchas personas detienen su esfuerzo por la presión que la sociedad, o paran de hacer sus cosas por la presión que la sociedad pone en ellos, o porque reciben presión en el trabajo, reciben presión en la familia. Entonces, la regla más que todo va a suceder de que entonces muchas personas dejan de verdaderamente
de hacer ese esfuerzo que pudiera haber sido muy noble por la presión que hay exteriormente, ¿no? Entonces, hoy en día es más difícil encontrarnos defendiendo, o sea, digamos, el trabajo en sí mismo. Es una meditación que esté verdaderamente interesada en los valores, ¿no? O sea, una meditación que esté verdaderamente interesada en la transformación del individuo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, las computadoras, el internet, todo está disponible para entonces darnos ah, una cierta tranquilidad, o sea, y nos hace creer de que estamos nosotros haciendo algo de bien. Pero si nosotros no salimos al mundo a ser parte de la transformación del mundo, ¿no? O sea, y a la misma vez esa transformación del mundo tiene que comenzar con nosotros. Nosotros comenzamos individualmente a transformarnos. Después no podemos simplemente sentarnos a esperar de que el mundo cambie. Es imposible, ¿no? O sea, la transformación de nuestra propia vida nos hace sentir en lo más profundo de que no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando a que los demás de alguna manera les llegue la suerte, les llegue el conocimiento, simplemente porque no. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera la experiencia o no tenemos la convicción, no tenemos el amor y mucho menos tenemos la compasión. Vemos que es necesario, ¿no? O sea, que nosotros en este instante, pues, miremos si nosotros tenemos una verdadera insatisfacción con nuestra condición. Cuando nosotros hablamos de que nuestra alma, por ejemplo, está perdida, ¿no? O sea, que nuestra alma, que quizás no hay posibilidad para nuestra alma, uno de los síntomas es de que no sentimos remordimiento con relación a la pérdida de los valores, no sentimos remordimiento con la pérdida del tiempo, no sentimos remordimiento con la pérdida de las oportunidades, no sentimos remordimiento con la pérdida de los recursos. Si nuestra alma no está en este momento, o sea, en cierta manera sorprendida, nuestra conciencia no está sorprendida por todo lo que hemos recibido y no hemos sido hábiles en reconocer la gran riqueza de nuestra propia alma, ¿no? Pero entonces, para poder nosotros recobrar, para poder nosotros retomar verdaderamente la capacidad de devolverle a nuestra conciencia el lugar que se merece. Entonces, obviamente que si no podemos lograr ese punto de interesarnos por darle a nuestra alma, que nuestra alma, nuestro ser, obviamente necesitan tener un lugar de privilegio en nuestra vida. Entonces, nuestro ser es como una bandera que nosotros llevamos. Esa es nuestra antorcha. No somos ni budistas, ni esto, ni religiosos. No, somos seres humanos interesados en el crecimiento. Hablábamos en muchas otras ocasiones, ¿no? O sea, cuando nosotros caemos en el error de que pertenecemos a este grupo, a esta religión, a esta filosofía, a este movimiento, etcétera, inmediatamente ya hemos caído en uno de los más grandes errores. ¿Ya? Porque esto no es un camino, esto no es una experiencia grupal. Todo lo contrario, es una experiencia individual. Cada uno de nosotros está llamado a crear, o sea, su propia experiencia, ¿no? Vemos que hoy en día pues es muy difícil, ¿no? Extremadamente. Entonces, esa insatisfacción es necesaria que nosotros meditemos, ¿no? Y de pronto, en medio de todas estas cosas que hacemos diariamente, ¿no? O sea, quizás comencemos verdaderamente a generar una rebeldía con nuestra propia condición. Sin esa rebeldía no lograremos o sea, el despertar. El despertar, o sea, es una experiencia que podemos hablar muchas cosas filosóficamente hablando, pero es el bienestar. Estamos hablando de nuestro verdadero bienestar. Ya los beneficios o los privilegios o los etcétera, etcétera, eso ya otros podrán hablar de esas cosas. Pero nosotros estamos interesados por lo menos en el comienzo de tener un verdadero bienestar en nuestra vida. De poder nosotros vivir nuestro día normal con la satisfacción de que lo estamos aprovechando correctamente. Muy importante. Entonces,
esa rebeldía, cuando nosotros estamos inconformes con nuestra condición, pero es difícil encontrar una persona que esté conforme a la misma vez, 100%. Hay muy pocas personas en este planeta que están conformes. Pero está la inconformidad, pero está también esa carencia de interés. Entonces hay un sufrimiento doble. Estamos sufriendo porque estamos insatisfechos y a la misma vez estamos sufriendo porque la falta de interés no nos deja movernos, ¿no? O sea, en la dirección de hacer el esfuerzo. Encontramos, o sea, la insatisfacción nos desanima, nos quita el ánimo, etcétera, nos detiene, entonces ya no queremos salir, no queremos hablar, etcétera, etcétera. Entonces, la insatisfacción nos entristece. Y la falta de interés entonces busca todo tipo de justificaciones. Es que la pandemia, es que fulano, es que no sé qué. El universo no se detiene. ¿Cómo podemos nosotros detener nuestro esfuerzo? O sea, porque, no, o sea, esta es una experiencia constante. Entonces, si nosotros queremos encontrar justificaciones para no hacer nada con nuestra vida, pues podremos encontrar mil. O entonces, o sea, siempre hablamos entonces de encontrar en las condiciones adversas las mejores oportunidades. Las personas más preparadas para hacer el trabajo son personas que tienen condiciones muy adversas, porque en esa adversidad la inteligencia se pule mucho mejor. Si nosotros somos muy afortunados y tenemos todo lo que tenemos y todo lo que queremos, entonces no nos vamos a interesar. Si tenemos el automóvil para ir al supermercado y para volver, y entonces no caminamos, ¿no? O sea, si tenemos entonces el internet, entonces ya no leemos, ya no nos interesamos hacer, sino entonces hacemos otras cosas. Andamos horas y horas y horas entonces buscando todo menos algún tipo de verdadero aprendizaje. Entonces, cuando tenemos las condiciones cómodas de la vida, pues nunca hacemos nada. Nosotros, honestamente, o sea, las personas que ya trabajan seriamente, les recomendamos que no tengan un sofá en su casa. Y bueno, quizás sea un poco, eh, digamos, anti-comodidad. Pero bueno, para las personas que, ¿por qué? Esos sofás tienen muchas historias. Si vemos, por ejemplo, la cantidad de tiempo que nosotros, o bueno, las personas, eh, pasan en sus sofás a través de su vida sin hacer nada, hablando de cosas que no tienen sentido, etcétera, etcétera. No estamos hablando de horas, estamos hablando de años en esa comodidad. Y vemos cómo algo tan simple como una silla, como un sofá, nos roba a nosotros una tremenda cantidad de energía, de tiempo, y nosotros no nos sentimos insatisfechos con esa pérdida de oportunidad. Entonces, tenemos que volvernos austeros, austeros inteligentemente. Podemos tener una condición de vida muy limpia, que la debemos de tener, necesitamos tener una vida muy ordenada, necesitamos tener una vida muy honesta, etcétera, etcétera, pero sin comodidades. Porque la comodidad es nuestro primer enemigo. Y vemos cómo todo en la sociedad actual nos vemos obligados siempre a buscar la comodidad. Y en la comodidad aparecen entonces todas las grandes perversiones. Cuando ya no tenemos nada que hacer, entonces aparecen las ideas extrañas, aparecen las cosas extrañas, aparecen todos los elementos, no sé, extraños. Hay un dicho, creo que, no sé si en español existe, una mente desocupada es el taller del diablo, es un dicho en inglés, o sea, en fin. Pero cuando nosotros trabajamos tanto por no hacer nada, por estar cómodos, estamos alimentando, no nos damos cuenta que en nosotros hay elementos psicológicos que están simplemente esperando la oportunidad de alimentarse con esa energía disponible, ¿no? O sea, que está ahí en nosotros, que no somos conscientes, no percibimos. Entonces tenemos que generar una rebeldía a estas cosas. O sea, no hay nada más extraordinario que uno sentarse y no sentirse cómodo.
por primera vez aprendemos nosotros a observarnos. Una vez que uno se sienta y se olvidó de sí mismo, se sentó y pasó 1 hora, pasaron 2 horas, pasaron 10 años, pasaron 20 años y no nos acordamos de nada de nosotros, ni qué estábamos pensando, ni qué estamos haciendo. Entonces, vemos que, o sea, esa comodidad, esa rebeldía a nosotros, dejar que nuestra experiencia se convierta en la experiencia común y corriente. Necesitamos lograr nosotros tener una cierta autonomía. Si nuestro cuerpo no quiere sentarse de cierta manera, ¿por qué no? El cuerpo lo tratamos con amor, con entendimiento, con capacidad y el cuerpo responde. Pero el cuerpo responde también a muchas otras cosas que están dentro de nosotros. El cuerpo no funciona simplemente así. Eh, lo que mueve nuestro cuerpo es nuestra psicología, nuestra alma. Entonces, si estamos nosotros en una condición física que es, o estamos enfermos, o estamos incómodos, o estamos tensionados, está respondiendo simplemente a nuestra psicología. Entonces, no nos damos cuenta de que, o sea, si nosotros llegamos verdaderamente a interesarnos en tener un verdadero, no control, pero a manejar verdaderamente esa conexión que hay entre nuestra psicología y nuestro cuerpo, entonces aprenderemos lo importante que es nosotros tener un cuerpo que responda a las necesidades de nuestro crecimiento. Entonces aquí hoy estamos hablando del guerrero del arco iris, ¿no? No estamos hablando de religioso, ni de fulanito, ni nada. Estamos hablando de, tenemos que hacernos guerreros en nuestra propia vida. Entonces, luchamos, hemos luchado, seguimos luchando y continuaremos luchando. ¿Por qué? Porque es importante que aprender a meditar. Y la mejor posición para meditar es con las piernas cruzadas. No hay un individuo en este planeta que si no se propone a generar la experiencia de sentarse en un cojín, no lo aprenda. ¿Qué nos impide a nosotros sentarnos correctamente para meditar? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene sus misterios. O sea, no es un forzamiento. O sea, vemos como si nos acostamos en la cama, terminamos roncando. Si nos sentamos en una silla, terminamos dormidos, terminamos sin ánimo. El cuerpo tiene sus misterios. Estamos hablando de una rebeldía donde entonces nos vamos a entrenar verdaderamente a sacar de nosotros la mejor experiencia posible. Que como seres humanos todos podemos, hombres, mujeres, todos. No hay nadie que no pueda hacerlo. Si hemos podido construir edificios, hacer puentes, si hemos podido crear ciudades, hemos podido hacer guerras, ¿por qué no nos podemos sentar? ¿Cuál es la guerra contra sentar? Pero vemos que entonces, claro, la guerra en Irak, o la guerra en Siria, o la guerra en no sé dónde, eso tenía su razón de ser, y fulano y tal, pero sentarnos, esa es una tragedia que las personas no contemplan en su vida, ni siquiera tratar. Obviamente que si no hay una insatisfacción en nuestra vida, pues dice, bueno, ¿para qué me siento? Entonces ya partimos de un punto, ¿no? O sea, nosotros no estamos aquí para que la vida se acomode a nosotros, a nuestros gustos, a nuestras necesidades. Si nosotros lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer el trabajo que la vida nos exige, que la vida nos pide. Nos pide de una manera amorosa. No nos exige a golpes. A algunos, sí. Depende. Hay quienes les toca, porque les toca. Y ya habrán otras razones. La mayoría de nosotros simplemente la vida nos pide amorosamente, nos invita a que, no, o sea, que simplemente le demos una mirada a nuestro corazón y descubramos algo que ahí está dentro de nosotros. O sea, ese cosmos, ese Dios interior, esa riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la rebeldía comienza con nosotros verdaderamente esa insatisfacción y entonces darnos cuenta de que no tenemos fuerza de voluntad. No tenemos fuerza de voluntad. Hasta el día de hoy, o sea, nosotros siempre, uno de los primeros trabajos que nosotros tratamos de compartir con todas las personas y lo logramos hasta cierto punto. Pero siempre llega un punto donde entonces
cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones y siempre tomamos las decisiones en contra de nuestro propio crecimiento. Todos comenzamos animados en esto, en lo otro, y aparece una práctica, aparece un conocimiento, y es como si fuera, o sea, es como entramos en esa dimensión y bueno, listo, todo maravilloso. Pero llega un momento donde todos tenemos que escoger, porque así es la vida. La vida nos lleva de la mano hasta un punto, y siempre que llega el momento de escoger, ¿qué sucede? Escogemos en contra de nuestro propio crecimiento. Porque es que hay una necesidad, porque es que hay un gusto. Las necesidades nos detienen, los gustos nos detienen. Si aparece la muchacha con la faldita, sí nos detiene. Si aparece el muchacho con la otra cosa, sí nos detiene. Entonces, cualquier cosa, si aparece el trabajito con $1 más, $2 más, $10 más, a eso nos detiene. ¿No? Si aparece cualquier cosa. Si siempre deseamos ir a la playa y nunca habíamos ido a la playa, entonces aparece la necesidad de ir a la playa. Vemos que es al contrario. Entonces, cuando nosotros llega un momento, donde todos tenemos que entonces tomar esa decisión, y siempre tomamos la decisión de ir en contra de nuestro crecimiento. En fin, entonces necesitamos una fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es esencial. La fuerza de voluntad se genera cuando nos hacemos un propósito definido, o sea, en nuestra práctica. Siempre recomendamos que se hagan, digamos, propósitos pequeños. Se hagan propósitos pequeños. Cuando ya logremos un propósito pequeño, lograr hacer realidad un propósito pequeño que se cristalice, que se materialice, que se vea hecho realidad, y que podamos verificar que a través de nuestro esfuerzo, nuestra disciplina, nuestra entrega, etcétera, nuestra dedicación, hemos logrado hacer ese propósito pequeño. No estamos hablando de solamente hacer dinero, o comprarse una casa, o tener, no. Las cosas materiales siempre, en fin, hay propósitos mejores con nosotros mismos, ¿no? O sea, mejorar esto, mejorar nuestra salud, mejorar nuestra concentración, etcétera. Entonces, es un propósito pequeño que podemos lograr. Cuando ya nosotros aprendemos el secreto de tener fuerza de voluntad en algo, entonces lograremos entonces algún día tomar la decisión de tener fuerza de voluntad hasta el momento de nuestra muerte en mejorar como seres humanos. Listo. Ese es el propósito diario. Y cada día entonces se convierte en una oportunidad de hoy puedo mejorar en algo. Hoy me puedo concentrar mejor. Hoy puedo practicar mejor. Hoy puedo prestar mejor atención. Entonces, ya entonces, una vez que logramos nosotros tener esa fuerza de voluntad para mantener nuestro propósito, entonces aparece un ánimo. Entonces, el ánimo es la fuerza que hay en nosotros. Necesitamos tener ánimo. La vida nos va a probar. Y en realidad no es que nos pruebe mucho ahora, o sea, las pruebas en realidad vienen en muy raras ocasiones por ahora. No nos vamos a poner en la situación, en la condición de que somos probados porque somos personas que nos leemos 3 libros y entonces, nada. Las pruebas todavía no llegan para nosotros. Por ahora lo que llegan son los resultados de nuestros errores. Nada. De las decisiones que hemos tomado en el pasado, y ahora eso lo llamamos pruebas, son decisiones mal tomadas que hemos tomado, y eso nos trae consecuencias poco agradables. Eso no son pruebas. Pruebas son muy diferentes. Las pruebas no tienen nada que ver con la estupidez de nuestras decisiones. Pero ahí nos metemos en el rollo que son pruebas. No son pruebas, simplemente son los resultados. O sea, si uno escoge mal una pareja, después viene la prueba de los 20 años, no es ninguna prueba, uno escogió mal, punto. O si el trabajo, no sé qué, o el mal negocio, todos son cosas que uno... Ahora, ¿no? O sea, la vida entonces nos puede en ocasiones, ¿verdad? Cuando aparecen esas llamadas pruebas, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta a ver si nosotros sucumbimos, ¿no? O sea, nos desinflamos ante las situaciones de la vida, y entonces soltamos el esfuerzo del propósito que nos propusimos en un momento determinado. Esa es la regla, ¿no? En general siempre soltamos. ¡Pum! Lo más importante.
Entonces, abandonamos todo. El problema cuando nosotros abandonamos el esfuerzo, podemos nosotros, hablamos nosotros, siempre hemos tratado de hacer un entrenamiento muy profundo. O sea, nuestro entrenamiento tiene que ver, por ejemplo, con irnos a la montaña, a caminar a las montañas. En los Andes hemos caminado mucho. Entonces, hemos siempre llevado a las personas, y son caminatas de 12 horas, de 14 horas, pero estamos hablando de unas temperaturas bajo cero, ¿no? 4.000, 5.000 metros de altura, el oxígeno, hemos tenido personas que casi se han desmayado, etcétera, en fin. Pero bueno, eso es parte del entrenamiento. Si uno comienza un trabajo cualquiera, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, en la montaña, si uno se detiene, después no puede andar, simplemente. Después uno no va a encontrar el ánimo para caminar. No tiene que mantenerse. Pero la vida es lo mismo. La vida y la montaña son lo mismo. Entonces, cuando uno camina en la montaña y aprende a caminar en la montaña, entonces puede encontrar que ese mismo esfuerzo es el esfuerzo de la vida. Inmediatamente. Una vez que uno aprende algo, una verdadera lección en la vida, podemos nosotros llevarlo a las demás áreas de nuestra vida. La mayoría de nosotros no nos atreveríamos a hacer un trabajo así. ¿Por qué? Porque no confiamos en nuestra capacidad, no sentimos que sea necesario, entonces pues se hace muy difícil, porque nunca nos esforzamos por descubrir cuáles son nuestras verdaderas capacidades. ¿Ya? Entonces, primero se necesita voluntad. O sea, entonces, sin voluntad, entonces vemos como todos los grupos, o sea, todos los grupos, nosotros no somos ninguno de nosotros somos diferentes. O sea, aquí, en la China, en Francia, en donde quiera que vayamos, todos los grupos se destruyen, todos los grupos se disuelven, todas las religiones, ¿no? O sea, terminan, pues, siempre hay muchos conflictos. ¿Por qué? La base verdaderamente es que no hay una verdadera convicción. Estamos buscando otras cosas excepto la transformación de nuestro verdadero ser. Entonces, al no tener una convicción correcta, entonces cualquier cosa que llegue nos va a desanimar y soltamos el esfuerzo. Entonces, tenemos que estudiar mucho lo que esto significa, ¿no? O sea, entonces, hasta qué punto nosotros lograremos algún día tomar una decisión para que sea firme a través de nuestra vida. Desde el momento en que la tomamos, lo ideal fuera que a los 20, a los 21, tomáramos una decisión cuando ya tenemos algún tipo de libertad de escoger, y hasta en los últimos días de nuestra vida. Obviamente que lo ideal fuera que escogiéramos, pues, no sé, el camino, el estudio a través de la enseñanza, conocer verdaderamente todos los factores, con todos los detalles. Entonces, si no entendemos una instrucción, si no entendemos una meditación, si no tenemos una experiencia, esforzarnos hasta que logremos nosotros tener la experiencia, etcétera, sería lo ideal. Eso es tener fuerza de voluntad. Todavía, o sea, todavía se puede, todavía podemos, ¿no? O sea, ese es nuestro gran reto. O sea, en fin, hay muchos elementos, ¿no? Nuestra mente va a querer siempre justificar nuestras debilidades, va a justificar nuestros descansos. Siempre estamos buscando descansar. Siempre estamos buscando llegar a un punto en la vida que no queremos hacer nada, etc. Entonces, la fuerza de voluntad es muy importante. Entonces, el primer factor es fuerza de voluntad, pero no la voluntad no, hay que ser prácticos, hay que demostrar que tenemos fuerza de voluntad. ¿Cómo demostramos que tenemos fuerza de voluntad? Haciendo algo que no necesitamos hacer, que no es parte de nuestras necesidades, que es algo que está relacionado con nuestro crecimiento verdaderamente. Lo que es parte de nuestras necesidades, uno puede trabajar 20 horas diarias y no le duele. Su cuerpo le funciona y se siente orgulloso, pero eso no es fuerza de voluntad. Porque uno ya está interesado, hay un interés, el interés nos da energía, el interés nos da fuerza, el quererse comprar una lavadora, el quererse comprar una secadora, el quererse comprar una casa, eso nos da mucha fuerza, eso es el deseo. Entonces ahí no podemos decir que hay fuerza de voluntad porque hay un deseo, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de generar paciencia, de generar disciplina, de generar comprensión, de generar la capacidad de concentración, ahí sí hay fuerza de voluntad. En fin.
Entonces, necesitamos generar esa fuerza de voluntad, pero eso se genera con la apreciación de esas cualidades. No lo vamos a hacer bajo la influencia de un cuchillo o de un látigo, sino con la invitación de una flor. O sea, las flores nos invitan porque, o sea, es con amor que nosotros logramos verdaderamente generar ese interés. Entonces, el amor es importante. Desde el principio tenemos que estar interesados en que nuestra motivación sea con el amor, o sea, que sea motivada por el amor. Entonces, pasamos de la voluntad. Entonces, cuando ya tenemos, entendemos que necesitamos desarrollar la voluntad, también tenemos que trabajar en nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿por qué dejar que este cuerpo físico se degenere, se enferme, se dañe, etcétera, etcétera? Porque sí, cuando todos en este mundo actual, quizás hace 100 años no teníamos acceso a tantas cosas tan importantes para nuestra salud. Ahora ya podemos nosotros de muchas maneras documentarnos, podemos nosotros estudiar muchos de nuestro aparato, etcétera, nuestra máquina. Bueno, tenemos muchas cosas. Sin embargo, dejamos que se degenere. No nos podemos sentar, no nos podemos parar, no podemos caminar, no podemos respirar, no podemos hacer esto, no podemos hacer otro. No tenemos un interés en tener un cuerpo apto, listo, o sea, etcétera, etcétera. Y obviamente que entonces le tenemos pereza a la práctica. Si tenemos una práctica física, nos da pereza, tiene que ser una vez a la semana, etcétera, etcétera. Entonces nuestro cuerpo obviamente que se convierte en un obstáculo. Ya, un obstáculo. Entonces ya si uno se sienta por más de 20 minutos, ya le duele aquí, le duele allá, no puede uno hacer nada. Y para esto necesitamos tener un cuerpo que no se queje de muchas cosas. Sí, uno puede sentir frío, puede sentir calor, eso es normal, pero cuando uno no se puede mantener atento porque el cuerpo está interfiriendo, buscando comodidad, gritando por una cobija, gritando por una almohada, gritando por un cojín, entonces pues nunca lograremos hacer nada. Es una austeridad inteligente, ¿no? Es una austeridad estilo fakir, donde nos vamos a sentar en las puntillas o nos vamos a sentar en la tierra con el piso. No, nada de eso. Es una austeridad inteligente, cuyo beneficio nos va a llevar a desarrollar, una máquina, un cuerpo que es apto para la experiencia. Y si hablamos, por ejemplo, de la experiencia de amar, ¿quién quiere amar con un cuerpo que no está apto para amar? Entonces el cuerpo se convierte en un elemento esencial. No es, no es todo lo que tenemos que hacer. Hay personas, por ejemplo, que se dedican a la yoga o al ejercicio, a lo otro, y creen que eso es lo único que tienen que hacer. Y entonces, obviamente, no. Sí, tienen un cuerpo hasta saludable o medio flexible, pero más allá de eso, no lo pueden utilizar para un propósito más elevado, ¿no? O sea, para un entendimiento más elevado. Entonces, el cuerpo necesitamos trabajar. Y entonces ahí hay muchos agregados que no quieren y tienen excusa para no estirarse, y tienen excusa para enfermarse, y viene entonces la otra, entonces viene lo otro. Entonces, siempre nos encontramos justificando, y cuando terminamos todos, o sea, obviamente que nuestro cuerpo termina siendo el primer obstáculo. No nos deja concentrarnos, no nos deja sentarnos, no nos deja estar atentos. El cuerpo necesita ser un vehículo. Es como cuando, si nos fuéramos a comprar un vehículo, ¿no? O sea, buscaríamos un vehículo que funcione bien, porque entonces no tenemos que preocuparnos en que nos lleve o no nos lleve a donde necesitamos llegar. El cuerpo es necesario. Entonces, el segundo color del guerrero del arco iris, cuando nos estamos hablando de esta profecía, ¿no? O sea, antiguamente existía el hombre del cuarto camino. En el siglo XX, el hombre del cuarto camino fue el inicio de esta gran transformación que esta humanidad estamos experimentando. El cuarto camino, obviamente que en ese momento tenía o sea, fue una revelación en esencia. La revelación era de que entonces primero teníamos que desarrollar voluntad, después teníamos que trabajar en la parte física, ¿no? Porque el hombre del cuarto camino tenía que ver con adquirir ese balance que estamos nosotros queriendo encontrar, un balance.
Ese cuarto camino, ese esfuerzo para nos lleva a encontrar el balance, es lo fundamental. Sin balance, sin estar nosotros verdaderamente funcionando correctamente, cualquier crecimiento es simplemente una utopía, es simplemente un autoengaño. O sea, y bueno, en fin, pero para esto pues, hay que experimentarlo. Entonces, el segundo aspecto es el cuerpo. Entonces, tenemos que esforzarnos por generar una práctica con nuestro cuerpo diaria. Uno come todos los días, uno desayuna todos los días, uno va al baño todos los días. No se tiene uno que bañar todos los días, pero uno se lava los dientes todos los días. Entonces uno hace muchas cosas todos los días. Dentro de esa práctica debe estar la práctica de mantener el cuerpo sano. Claro, no tenemos que estar corriendo, no tenemos que estar levantando pesas, pero sí necesitamos tener una práctica diaria para nuestra salud mental, para nuestra salud física. Tiene que ver con el cuerpo. Pero la sociedad no está hecha para eso, solamente está hecha para ir al gimnasio 1 o 2 veces a la semana y entonces con eso ya, o sea, entonces nos explotamos el corazón, hacemos que la presión arterial suba a 1.000.000 en la bicicleta, en el Stairmaster, y entonces creemos que estamos haciendo una obra maravillosa para nuestro cuerpo. Estamos poniendo estamos creando muchos problemas que nos veremos hechos realidad en el futuro. Pero en fin, esa es la sociedad, estamos convencidos de que eso es lo que hay que hacer. Entonces el cuerpo es necesario. Y si nosotros estamos interesados en la meditación, hay que aprender a sentarse. La práctica de sentarse. O sea, hay un misterio en solamente estar sentado sin nada más. Esto no es algo filosófico, esto no es algo religioso, esto no es algo que, no, o sea, nos van a admitir en nada. O sea, hay un misterio con el cuerpo. Si logramos nosotros algún día sentarnos con nuestra columna vertebral recta, verdaderamente, naturalmente, podremos nosotros entonces experimentar muchas cosas. Solamente eso. Entonces, los canales de energía están alineados, entonces podríamos nosotros sentir nuestro mundo interior más fácilmente. Entonces, hay muchos beneficios. Pero, bueno, eso es lo que estamos tratando de aprender, ¿no? Necesitamos un cuerpo que esté apto para la meditación. Entonces, hay que esforzarse. No importa qué edad tengamos. Nosotros los viejitos nos toca pues a darle. Hay que luchar con el yo viejo, como decimos nosotros. La vejez no existe. El cuerpo se va cansando, pero la vejez es más una actitud que una experiencia. ¿Qué nos impide a nosotros hacer un buen trabajo nosotros mismos? Porque tenemos 20, ninguna. Porque tenemos 30, ninguna. Porque tenemos 60, ninguna. Porque tenemos 70. Ninguna de las edades debe ser un impedimento para hacer un buen trabajo. Para vivir una vida impecable, correcta, para hacer lo que necesitamos hacer. El aprendizaje, claro, aparecerán muchos elementos que nos muestran cómo hemos descuidado nuestro cuerpo, cómo lo hemos maltratado, etcétera, etcétera. Pues ya entonces aprenderemos de nuestra propia experiencia. Entonces de ahí parte, entonces necesitamos un cuerpo que responda. ¿Para qué? Una vez que ya nuestro cuerpo responde, entonces le podremos dar tareas que entonces nos lleven verdaderamente entonces a trabajar para beneficio de los demás. Este cuerpo es para los demás. Esta vida que nosotros tenemos es para ponerla para beneficio de los demás. Nos estamos preparando para servir. No es para ponernos en un pedestal, no es para ser admirados, no, nos estamos preparando para servir. Si uno no sirve, no puede entonces servir. Que tenemos que servir, funcionar bien. Entonces, o sea, siempre. Entonces, ese es el propósito y el trabajo con el cuerpo, pues entonces va a traer pues, muchas satisfacciones, mucho aprendizaje. Eso es el vehículo. Sin este vehículo físico, el trabajo es imposible. Vemos lo difícil que es tener un cuerpo físico hoy en día. Hay millones y millones y millones. Es inimaginable el número de seres que ya no tienen la posibilidad de tener un cuerpo físico. Un cuerpo de humano. Un cuerpo de ser humano. Hay innumerables seres que quizás harían mejor trabajo que nosotros si lo tuvieran, pero ya no tienen la capacidad.
Y nosotros que lo tenemos necesitamos aprovecharlo, ¿ya? Aprovecharlo verdaderamente, ¿no? O sea, necesitamos encontrar la forma de revivir, de reanimar verdaderamente esa rebeldía en nosotros, ¿ya? Después ya entonces pasamos al tercer factor, al tercer elemento que, o sea, como guerreros necesitamos alimentar, y es la meditación. La meditación es el pan de cada día. Si cada día es una oportunidad para nosotros hacer algo nuevo, algo diferente, etcétera, o sea, un nuevo comienzo, la meditación es el desayuno para nosotros, es el pan de cada día. Cuando el Padre Nuestro habla de danos el pan de cada día, está hablando de la sabiduría del corazón. La meditación es esencial para nosotros. Hay que aprender a meditar. La meditación se aprende con alegría, se aprende con amor, se aprende con... Y también se aprende en silencio y se aprende en esfuerzo y se aprende con disciplina. La meditación contiene todos los elementos. Entonces tenemos que, o sea, enamorarnos de la práctica de la meditación. El amor es esencial. Todo lo que debemos de hacer es con amor. O sea, debemos aprender a enamorarnos. Cuando nosotros nos enamoramos verdaderamente de nuestra práctica, que todo esto es nuestra práctica, no hay nada que nos detenga. Apareció alguien, dijo una cosa, ¿qué importa? O sea, estamos enamorados de la práctica. No es, digamos, ya un esfuerzo que tengamos que hacer, al contrario. Cuando uno ama algo, hay personas, por ejemplo, que tienen la buena fortuna, ¿no? O sea, de tener labores, trabajos donde, bueno, están en situaciones de la naturaleza o están en el mar o están en situaciones, no tienen problema para ir a cumplir con sus trabajos, sus labores. O sea, eso es lo que queremos nosotros, que estar de alguna manera relacionados en nuestro día a vivir con situaciones que nos animan, o sea, que nos alegran por hacer, ¿no? O sea, más a través de la vocación que a través de las obligaciones. Pero también hay procesos que necesitamos pasar. También hay muchos secretos, muchas cosas que el corazón decide, pero debemos nosotros estar en ese proceso, ¿no? O sea, hasta que lleguemos a un momento donde entonces podamos hacer cosas muy, muy llenas de amor, ¿no? O sea, cuando se refiere a esas cosas. Entonces, la meditación es el pan de cada día. Hasta que lleguemos un día a aprender a meditar. Nuestro lema, el lema que hemos aprendido, o sea, a través de los años, se toman 30 años para aprender a meditar. Una vez se le preguntaba al maestro, ¿no? O sea, maestro, ¿y qué pasa si a los 30 años no he aprendido a meditar? Y el maestro decía, bueno, otros 30. Esa es la actitud con la meditación. ¿Sí? La meditación, nunca llegaremos nosotros a decir que sabemos meditar. ¿No? No hay necesidad. ¿Para qué? La meditación en sí misma, cada vez que nos sentamos a meditar, genera un cambio, genera algo en nosotros. Desafortunadamente, como no somos pacientes, no tenemos una práctica de meditación continua o disciplinada o dedicada, entonces nunca llegamos a percibir los cambios. Son cambios muy superficiales, pero hay cambios trascendentales en todo el sentido de la palabra, que se dan naturalmente, ¿no? O sea, se dan naturalmente en la práctica. La meditación es esencial, ¿no? Entonces, el pan de cada día, hasta que ya entonces, cada oportunidad que tengamos, estamos meditando. Entonces, hay que aprender a meditar. Hay diferentes técnicas, ¿no? O sea, hasta que un día, pues ya entendemos realmente qué es meditar, qué es la autoobservación, qué es ¿no? O sea, el recuerdo de sí. O sea, cuando ya logramos nosotros tener la primera experiencia de, oh, estoy observándome. Puedo ver mi mente, puedo ver mi mundo, puedo ver esto. Entonces ya, pues eso es un paso muy grande que podemos nosotros llegar a tener, o sea, llegar a tomar. Y entonces, si nosotros logramos tener la experiencia de la autoobservación, ¿qué puede aparecer en nuestra vida que nos diga, hoy no pude porque es que me pasó esto o me tocó hacer la otra cosa? Entonces, aparecerán muchas cosas y no importa qué aparezca en nuestra vida, nosotros lograremos mantener esa continuidad. Si no hay la autoobservación correcta, aparecerán miles de cosas y todo se robará nuestra atención.
Pues la meditación es el pan de cada día. Y bueno, y podemos hablar, entonces hay que dedicarle mucho tiempo, hay que invitar a los amigos a meditar, hay que siempre sentarse con otras personas a meditar. Si uno no está siempre en el ambiente de la meditación, es como que pues, nunca medita uno. En toda honestidad, son muy raras las personas que aprenden a meditar solos. En el planeta habrán 2 o 3. No existe. Nosotros no tenemos esa dedicación, no tenemos esa, necesitamos siempre un apoyo. La energía que se crea cuando 2 o 3 personas, o 4, o 5, o 6, o 10, entonces se genera una energía diferente. Pero no es una meditación social o una meditación de 5 minutos, no, o sea, hay que llegar a nosotros a tener una práctica verdadera de meditación, donde podamos pasar nosotros sentados horas en la práctica. Y la práctica es en silencio, y la práctica es sentados, y la práctica es en autoobservación, y la práctica es respirando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede parecer muy grande, muy difícil, pero no, es algo muy agradable, algo que verdaderamente es satisfactorio, que genera una satisfacción diferente, y entonces podemos nosotros llegar a sentir, o podríamos nosotros llegar a sentir que nuestra vida tiene sentido. Eso es lo que la conciencia nos hace sentir. Nosotros nos podemos ir a un teatro a ver una película por 3 horas, nos divierte, pero al final queda un sabor como que, bueno, 3 horas en un teatro es lo que hacemos las personas generalmente. Pero 3 horas sentados en un cojín, ¡ah! ¡Qué satisfacción trae! Cuando ya nos convertimos en catadores de vino, entonces ya experimentaremos algo diferente, una verdadera satisfacción, ¿no? Entonces nos hace ver, o sea, nos va a mostrar en dónde estamos, quiénes somos, para dónde vamos, etcétera. Se descubren muchas cosas. O sea, la meditación es esencial, ¿no? Y ya pues entonces va uno guiando su meditación para llegar a donde uno necesita llegar. Después entonces necesitamos nosotros trabajar con nuestras emociones, ¿no? O sea, que es parte de nuestra meditación, nuestro mundo emocional, ¿ya? Entonces la meditación es esencial. Después entramos en el mundo del sexo. Entonces la parte sexual es el eje importante de todo el trabajo. Entonces nos toca trabajar en nuestra sexualidad. Nos toca entender nuestra sexualidad, nos toca trabajar sexualmente. Pero es un problema muy grande. Hay muchos elementos. O sea, hoy en día, por ejemplo, es para nosotros hablar de la ira, es fácil hablar del libro, es hablar de no sé qué, pero no somos capaces de estudiar nuestra propia sexualidad. No hay una verdadera educación. A veces, por ejemplo, o sea, no, necesitamos, es un trabajo muy, muy importante. Necesitamos romper con todas estas cosas que no nos dejan verdaderamente llegar a madurar sexualmente. Aprendemos que hoy en día no hay personas sexuales maduras en este planeta. A pesar de que todos funcionamos y hacemos, no, eso no significa que estemos funcionando correctamente. Hay muchos elementos. Tenemos que estudiar profundamente. Y eso es un proceso muy importante. Necesitamos romper con o sea, muchas cosas que hay en nosotros para entender nuestro funcionamiento sexual y perderle miedo a la sexualidad. Si nosotros no nos aventuramos verdaderamente, y entonces el problema, entonces ya aparecen los factores importantes, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad de adúlteros, en un mundo donde el adulterio es la ley. Entonces, primero que todo, todos crecemos en este mundo, todos queremos tener muchas parejas. Ese es el condicionamiento original donde nacemos. Y, ¿no? O sea, hay muchas parejas y muchas experiencias, etc. Entonces, el adulterio, el cambio de pareja es o sea, es la ley. Entonces, es un impedimento muy grande, porque nos acostumbramos a eso, se convierte en un hábito. Así uno tenga su esposa o su esposo por años, uno sigue siendo esa persona que quiere tener muchas parejas. Había un cura que decía que, no sé, que el hombre pasa por 3 etapas en la vida. La primera etapa, el hombre le gustan todas las mujeres. La segunda etapa, al hombre le gusta una mujer. Y la tercera etapa, le gustan todas las mujeres menos una.
Así es. Ok. O sea, las mujeres tienden o tienen la tendencia, o sea, son más, pero bueno, o sea, hay de todo. En fin, pero vemos que la sexualidad necesitamos trabajar mucho con eso. Entonces, o sea, entonces si hablamos de la suprasexualidad, por ejemplo. Entonces, es importante que entendamos que tenemos que aprender la suprasexualidad. ¿Ya? Pero si no tenemos un cuerpo apto para la suprasexualidad, si no sabemos manejar si nuestro cuerpo, porque el cuerpo también es el vehículo, entonces tenemos que entender cómo funciona, que todos los elementos físicos son parte de ese aprendizaje de la sexualidad. Pues tenemos que estudiarlo, comprenderlo, manejarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la sexualidad existe todo. Entonces, necesitamos estudiar, necesitamos analizar cada uno de esos aspectos que nos impide verdaderamente adentrarnos profundamente en la sexualidad. Porque tener sexo no es saber lo que es el sexo. Uno puede prender la luz y, bueno, se prende el bombillo, pero eso no nos hace a nosotros conocedores de la electricidad. El sexo hay que conocer qué es lo que es el sexo, ¿verdad? ¿Qué representa? Si nosotros entendiéramos lo que es la práctica sexual, no estaríamos haciendo todas las cosas como humanidad, ¿no? O sea, no estaríamos haciendo tantas cosas. Estaríamos haciendo algo muy diferente. Entenderíamos qué es en esencia, o sea, esa fuerza, ¿por qué? ¿Por qué se nos dio? Hasta podríamos llegar a sentir que es injusto, que ahí está todo, pero ahí está todo. Pero no es injusto, o sea, es simplemente aprender el manejo. O sea, y el manejo no es necesariamente control, es entendimiento. Entonces, se convierte pues en un elemento primordial, ¿no? Podemos nosotros hacer muchas cosas en la vida, pero no, necesitamos hacernos también muy conscientes, súper conscientes. O sea, pero eso, todo se va a ver reflejado, eventualmente se ve reflejado en nuestro diario vivir. Nosotros podremos verificar con nuestra experiencia personal todos estos elementos. Esto no es filosófico, esto no es de creencia, esto no es de que nada. ¿Cómo se ve reflejada una sexualidad correcta, una suprasexualidad en nuestra vida? ¿Cómo se ve reflejado? ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo se ve reflejada esas cosas? No hay un libro que nos diga cómo van a ser las cosas. Nosotros podríamos quizás llegar a conclusiones. No, eso no es importante. ¿Qué representa eso? ¿Qué puertas nos abre una sexualidad, la suprasexualidad, etcétera, ¿no? Etcétera. Y bueno, también, si nosotros vemos, si nuestro degeneramiento sexual ha sido grande, pues también tenemos que entender hasta qué punto nos ha llevado ese degeneramiento sexual, hasta qué punto nos ha llevado ese agotamiento de nuestra propia energía creadora, etcétera. Ver las consecuencias porque estamos creando, ¿no? O sea, creamos de una manera o creamos de la otra. Entonces, en este planeta todos estamos creando de una u otra manera. Se dice, o sea, y no estamos exagerando. En este planeta, o sea, hay un número tan pequeño de personas que pueden verdaderamente llegar a estar haciendo el trabajo correcto con nuestra sexualidad que hasta nos aterraría. Este planeta no tiene. O sea, necesitamos esforzarnos por llegar nosotros, por lo menos, a llegar a tener los primeros vislumbres de una sexualidad correcta. El planeta ya no tiene. Es increíble. O sea, no hay luz en este planeta cuando se refiere a la experiencia sexual. Y a pesar de que todo el mundo tiene sexo, todo el mundo tiene sexo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estudiar profundamente este aspecto, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy directos, ¿no? O sea, eso debe ser el pan de cada día. Todos estos elementos, la voluntad, la meditación, o sea, el conocer o sea, el cuerpo, etcétera, y la sexualidad diariamente. Ese es el pan de cada día, ¿no? Un día que uno no estudie un elemento, el otro elemento, uno ya perdió, o sea, perdió la continuidad y perdió el esfuerzo. Hay que estudiarlo, ¿no? Entonces vemos que, pues obviamente que el sexo que se conoce en el mundo en general, pues es el sexo del placer. Todos estamos queriendo tener una pareja que
nos dé placer nada más. O sea, no estamos buscando ni amor, no estamos buscando nada. Vemos que ahora y cualquier cosa es válida, ¿no? O sea, en el mundo actual. Entonces, es terrible, ¿no? O sea, vemos cómo nos podemos sentir tan ofendidos si alguien cuestiona nuestra forma de obtener placer. Es una cosa, bueno, o sea, si nosotros queremos ofender a alguien, simplemente pues, le mencionamos que la forma de obtener placer es incorrecta. Y ya con eso es suficiente, no tenemos que decirle nada más. Entonces, la experiencia sexual, entonces, o sea, entonces necesitan las tres formas, o sea, la fidelidad, ¿no? O sea, necesitamos aprender a tener fidelidad, o sea, ¿no? Está la castidad, pues necesitamos aprender a ser personas que sabemos cultivar nuestra energía creadora. Pero necesitamos entrenar el cuerpo, hay muchos elementos, hay muchas cosas que necesitamos, porque el cuerpo necesita estar sano para esa experiencia. Hay canales, hay energías que se mueven en nuestro cuerpo. Si nosotros, ¿no? Entonces, o sea, si nosotros comenzamos a hacer un trabajo sin saber manejar estas muchas cosas, entonces vamos a hacer cosas que nos van a hacer daño de muchas maneras. Pero es simplemente cuestión de educación y nada más. O sea, la suprasexualidad es verdaderamente, ¿no? O sea, el punto que necesitamos aprender, solamente necesitamos informarnos correctamente, educarnos correctamente y el resto es simplemente fácil. No hay peligros ni hay no, o sea, nada que sea dañino en ese aspecto, ¿no? Pero en fin, entonces la sexualidad es parte de todas nuestras experiencias, ¿no? O sea, cuando hablamos del guerrero del arco iris, entonces es o sea, el eje que mueve a todas las demás. Después pasamos al aspecto de o sea, la naturaleza. Somos naturaleza. La naturaleza es esencial. A veces nos encanta, la naturaleza nos encanta en el sentido de que nos hipnotiza. Entonces hay muchos, hay que aprender, o sea, entonces podemos pasar todo el día junto a los árboles y hipnotizados por esa energía de la naturaleza, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es entender cuál es cómo interactuamos con la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza, naturaleza interactuando con naturaleza. Hay un intercambio de muchas cosas. Hay que entender. Entonces, entra la cuestión del chamanismo. Entonces, podemos hacer los chamanes, entonces podemos estudiar los elementales, podemos estudiar muchas cosas, hasta que un día podamos nosotros estar en la naturaleza y confiar que podemos estar en la naturaleza, que no tenemos problema en estar en la naturaleza, aquí o allá, o esto, en lo otro, donde quiera que estemos. Una de las pruebas dentro del budismo tibetano, en el Tíbet existe una religión, siempre existe una religión antes de que llegara el budismo, ¿no? O sea, los Bon, que fueron muy controversiales, pero en el Tíbet la práctica del chamanismo era muy conocida. Y lo mismo sucede con los incas, ¿no? O sea, lo mismo sucedía con los mayas y los aztecas. En la naturaleza, el trabajo con la naturaleza siempre ha sido esencial. ¿Por qué? Porque hay una parte de nosotros que necesitamos nosotros trabajar a través de la naturaleza. Dentro, por ejemplo, en las montañas de los Andes, o sea, hay prácticas donde, inclusive los nativos americanos en el sur de los Estados Unidos, etcétera, y las tribus americanas, pues, hacían lo que se llamaban búsquedas de visión, donde entonces el individuo, el hombre o la mujer, se iban 3 o 4 días a la naturaleza solos, sin comida, solamente con agua, y a pasar 3 o 4 días en la naturaleza solos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay muchas cosas que son parte de nuestra propia naturaleza. Entonces, se abre nos reconectamos con la naturaleza y entonces podemos lograr, entonces, o sea, algo, ciertas cosas. Es parte de lo que somos. Entonces, necesitamos tener esa habilidad de nosotros tener esa interactuación con la naturaleza. Entonces, nuestro trabajo también consiste en pasar mucho tiempo en la naturaleza. Y no solamente en la playa, no solamente que esté soleado, ¿no? También cuando está lloviendo, cuando está frío, bajo cero. Hemos dormido en las montañas bajo cero. Es una experiencia muy buena. Es excelente. Nadie se ha enfermado, nadie le ha dolido nada, nadie, al contrario, todos hemos salido muy bien. Y estamos hablando de grupos grandes, etc. Vemos que la naturaleza es esencial porque hay muchos secretos que son herramientas que nos van a ayudar en el trabajo de la transformación, ¿ya? Entonces, la naturaleza. Entonces, aprendemos ciertas cosas, sí, aprender a hacerse, o sea, la mentica o
o el romero, o lo que se necesite, o sea, un tecito para dolor de estómago, todas esas cosas son esenciales. Todo es esencial, o sea, no debemos depender siempre de la farmacia o etcétera, o sea, no debemos depender de esas cosas. Inclusive ahora, ¿no? O sea, como para o sea, la pandemia, o sea, debemos de saber fortalecer nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital. Hay algo que estudiamos nosotros, es el intercesor elemental. El intercesor elemental nos protege de las enfermedades. Este elemento de nuestra conciencia, de nuestro ser, reside en nuestro centro instintivo. Pero este intercesor elemental se encarga de nuestra salud. Entonces, si nosotros tenemos una buena relación con la naturaleza externa, vamos a aprender a tener una buena relación con nuestra naturaleza interna. Entonces, este intercesor elemental, a nosotros tener una buena relación, porque o sea, no lo podemos manejar, no lo podemos mandar, no lo podemos decir que haga nada, porque no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Pero el intercesor elemental, entonces, hacer conciencia o ser parte de nuestra conciencia, nos puede proteger de muchas maneras. Y nos protege, porque la conciencia siempre está activa. Así estemos inconscientes, pero hay partes de la conciencia que siempre estarán activos, así no nos demos cuenta, ¿no? Entonces vemos que esa parte de nosotros, ese intercesor elemental puede nosotros ayudarnos a mantener una salud correcta, un nivel vital correcto, etcétera. Entonces necesitamos aprender a manejar nuestra propia naturaleza, a reconectarnos, porque ese intercesor elemental, pues bueno, estudiamos todas esas cosas, entonces vemos que entonces es supremamente importante. Entonces, claro, hay que pedirle a nuestra propia conciencia, al intercesor elemental, pero también hay que tomar pasos para entonces nosotros vivir conscientemente en el mundo, ¿no? O sea, para no simplemente ponernos en situaciones de peligro tampoco. En fin. Pero bueno, todos esos elementos que entran son parte, ¿no? O sea, entran en juego. Entonces, esa es la naturaleza, ¿no? O sea, bueno, explorar la naturaleza nos puede dar a nosotros, como hablábamos, esas búsquedas de visión, esas experiencias. Entonces, pues, podemos encontrar grandes respuestas, grandes ayudas en el trabajo de nuestra transformación psicológica. Todo está encaminado a nuestra transformación, a morir, a nacer y al sacrificio, ¿no? Pero todos son elementos que podemos nosotros llegar a utilizar correctamente. Después, entonces, necesitamos la devoción. Necesitamos aprender lo que es la verdadera devoción. Lo que también se conoce como el misticismo, lo místico, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con el amor. O sea, esta devoción que nos deja ver a nosotros, a Dios en todas las cosas, a Dios en todo lo que existe. ¿Verdad? A Dios en la silla en que nos sentamos, a Dios en la puerta que nos abre, a Dios en la persona que nos ayuda, a Dios en la persona que no nos ayuda. Necesitamos aprender a ver a Dios en todas las cosas. Es una experiencia. Entonces ahí entra, pues entonces ya prácticas devocionales. Necesitamos aprender nosotros a cantar, necesitamos aprender nosotros a bailar un poquito, ¿no? Etcétera. La vida también contiene la danza, la vida también contiene la risa. Entonces, si nosotros no sabemos, entonces nos podemos hacer muy amargos, muy agrios, y entonces terminaríamos nosotros, o sea, no sé, todos tiesos, todos duros, viviendo una vida sin alegría. Pero no, la vida también contiene eso. La risa es esencial. Hay que aprender a reír. Sin risa no hay vida. Entonces, la devoción nos lleva verdaderamente a aprender a conocer todas esas cosas, ¿no? O sea, a ver en el árbol, en las rocas, en el río, y al querer verdaderamente interactuar con todo. ¿Cómo podríamos nosotros en un momento determinado sentir amor por el demonio más grande que nosotros veamos en nuestra vida, el vecino, por ejemplo? Para nosotros esos son los demonios más grandes. No hablemos de demonios, o sea, de las infradimensiones, porque no, los demonios para nosotros son el vecino, el jefe, fulano de tal, etc. ¿no? Pero hay que aprender a verlo con amor, hasta que un día sintamos que son tan
hermosos como nosotros. E intelectualmente, dice uno, no, pues claro, todos son hermosos. Bueno, pero ya llegar a que nuestra conciencia, o sea, no, o sea, podemos funcionar en ese aspecto a través de nuestra conciencia. Entonces, pues ahí está, ahí nace el verdadero amor. Cuando nosotros ya podamos ver, no, o sea, el mundo de esa manera, entonces vamos en la dirección correcta. O sea, ya no es un esfuerzo, no estamos forzándonos, entonces ya entonces podremos nosotros decir que estamos aprendiendo a conocer el amor. Y vemos cómo todos estos pasos son necesarios. Nadie viene aprendido, ninguno de nosotros nace aprendido. Y lo interesante es que todos tenemos que crear esas condiciones para lograrlo. Si no las creamos, nadie nos las va a dar, nadie nos da. Así seamos quien seamos, así vengamos de donde vengamos, así hagamos lo que hagamos, nosotros, si nos creamos esas condiciones para trabajar en todos los aspectos, pues va a ser imposible. Y ahí es donde entonces muchos de nosotros podemos caer en ese error. Estamos esperando a que se nos den las cosas para empezar. Y siempre uno dice, bueno, es que necesito algo más, estoy esperando que no sé qué, que la otra cosa. Entonces el autoengaño, ¿no? Pero eso es lo común. Estoy esperando que me aparezca mi pareja, o que me aparezca la casa, o que me aparezca no sé qué, o que pase esto, que pase lo otro. Entonces vemos como ese autoengaño, o sea, entonces vemos que nos perdemos de toda la magia. ¿Y quién nos saca a nosotros de ese conflicto? No, yo sé que el próximo año yo voy a empezar y sé que esto, no sé qué, en fin. Entonces vemos cómo pues podríamos entrar en, o sea, en tantos ejemplos. Cada uno de nosotros es ejemplo de eso. En esto, en lo otro, y ya entonces se fue la vida, se fue la otra. Había una persona que, o sea, en una ocasión me entrevistaron en un canal de televisión muchos años atrás. Fueron a un lugar donde había pasado era como un huracán, ¿no? O sea, en esa época de huracanes. Creo que fue en Puerto Rico. Y entonces el huracán se llevó varias casas, ¿no? O sea, llegaron a un lugar y entonces empezaron a entrevistar al dueño de la casa. Y le dice, bueno, ¿y usted qué dice? No, o sea, yo ya tenía mi casa, ya estaba listo y ya me había retirado. Y le preguntaron, ¿cuántos años tenía? 33. Se había retirado a los 33. O sea, y entonces obviamente que ya se había retirado. Entonces, bueno, uno puede utilizar su vida para, o sea, para hacer cosas de ese tipo, o pues puede utilizar su vida pues para crear y generar condiciones diferentes, ¿no? O sea, entonces vemos que, pues, no, o sea, el amor por la vida nos va a llevar a nosotros a hacer trabajos de gran calidad. Que deberíamos nosotros de hacer, por ejemplo, ¿cuál fue el trabajo del 2020? Por ejemplo? ¿Cuál fue el trabajo del 2021? ¿Cuál fue el trabajo del 2019? Pero trabajo. Si sentimos nosotros amor por, o sea, por la enseñanza, si sentimos amor por nuestra práctica, si sentimos amor por compartir con los demás, etc. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro trabajo en el 21, en el 20? Podríamos nosotros tener toda una hoja de vida de esfuerzos voluntarios, voluntarios totalmente, ¿no? Y de grandes sacrificios, quizás. O sea, ¿por qué? Porque cuando es voluntario, pues, o sea, es voluntario. Y entonces, bueno, es muy interesante, ¿no? O sea, que nuestra vida, pues, entonces, eso es lo que la devoción nos lleva a hacer. Entonces, hablamos de bodhicitta, entonces ya hablando de otras cosas, bodhicitta. ¿Qué es el bodhicitta? Es ese anhelo de nosotros verdaderamente encarnar en nosotros algún día lo que es el verdadero amor, o sea, cuando la verdadera compasión, ¿no? O sea, y si hablamos en términos, ¿no?, cristianos, pues encarnar al Cristo en nosotros algún día. El Cristo representa eso. Esa devoción, entonces necesitamos aprender, o sea, hacer, no sé, siempre tener una velita prendida, o sea, no pidiendo por que me den, que me caiga, que esto, no, o sea, siempre el fuego, siempre prendido en nuestra vida, siempre alguna imagen que nos recuerde, o sea, y uno siempre ser respetuoso ante esos elementos que uno pueda tener en su vida, en su casa, en su altar, etcétera. Necesitamos llegar a tener ese tipo de devoción.
a veces nos podemos sentir mal porque, no, o sea, como lo único que conocemos que son estos elementos de rezanderismo, ¿no? O sea, de cosas que no nos son muy agradables para nuestros ojos, pero podemos tener una devoción muy bien manejada, muy bien definida, que nos limpia, ¿no? O sea, con un entendimiento elevado, con un entendimiento profundo. O sea, donde podamos nosotros vernos bien, o sea, bien. Hay muchos misterios. ¿Por qué? ¿Por qué esa vela? ¿Por qué esa luz? ¿Qué significa eso? O sea, si nosotros, simplemente por mencionar algo, o sea, cuando uno tiene algo, una velita prendida en su casa, la luz astral se purifica. Si uno no tiene fuego en su casa, la casa se llena de telarañas astralmente. Y las telarañas, como todo, si uno abandona la luz siempre debe de brillar en nuestra vida, de todas las formas posibles. Pero aprender a verdaderamente, o sea, no es tampoco tener una vela prendida simplemente, o sea, esa vela puede tener mucho sentido, esa luz puede tener mucho sentido si somos conscientes con relación a lo que eso representa y hasta que podamos ver con nuestros propios ojos, ¿no? O sea, lo que hace, lo que representa. Que la luz es la luz. O sea, es simplemente algo pequeño, pero que puede hacer mucha diferencia. Si no podemos poner algo, pues entonces ponemos una imagen, ponemos una pequeña estatua, podemos tener una florecita de vez en cuando. No, o sea, porque todos somos espirituales, pero tenemos devoción para pedir. Dios mío, dame que esto, Dios mío, dame que lo otro, no, Dios mío, siempre estamos pidiendo, ¿no? Nunca estamos verdaderamente llegando a hacer algo como para simplemente compartir con Dios, ¿ya? No sé, con los maestros, como queramos nosotros llamarlo, o sea, no importa. Entonces, la devoción es esencial, necesitamos ser devotos, ¿no? O sea, no la devoción que conocemos hasta hoy en día, sino una devoción consciente, ¿no? O sea, nos inspire, entonces esa devoción nos va a siempre a inspirar a hacer las cosas mejor. Todo lo podremos hacer mejor. Y entonces nuestra vida comenzamos a ordenar muchos aspectos hasta que un día podamos nosotros vernos haciendo cosas que son totalmente auténticas, ¿no? O sea, como siempre hablamos, como siempre insistimos. Y el último es vivir en el mundo. Pero ¿para qué queremos vivir en el mundo, no? O sea, queremos vivir en el mundo para cumplir una función que verdaderamente productiva, verdaderamente beneficiosa para los demás. Tenemos que prepararnos, tenemos que pasar por una preparación muy ardua. Si para ser ingenieros, abogados, esto nos toca estudiar tanto, pues para estos también nos toca trabajar, nos toca hacer un esfuerzo. Y no todos podremos lograrlo, porque pues, así es la vida, pero no importa. Quizás en esta vida no lo logremos, pero eso no significa que eso se quede perdido o que eso se pierda. O sea, ninguna experiencia se pierde, pero o sea, si no empezamos, pues nunca podremos nosotros llegar a saber si verdaderamente lo podremos lograr, ¿no? Entonces, viene el esfuerzo, ¿no? O sea, compartir, ¿no? O sea, el esfuerzo. Entonces, hablando pues en términos más prácticos para que nos inspiremos un poco, pues a cada uno de nosotros nos pagan por el esfuerzo. Si en un trabajo común y corriente uno tiene un salario, en el trabajo espiritual también le pagan a uno. Nos pagan. Hay trabajos que le pagan a uno. Entonces, o sea, si una persona, por ejemplo, o sea, llega a conocer la enseñanza, cuando nosotros compartimos la enseñanza con alguien, y esa persona, bueno, o sea, se beneficia dependiendo de la forma en que esa persona, entonces nosotros también somos responsables por ese beneficio, nos pagan por el beneficio que esas personas reciben a través de la enseñanza. Pero hay muchos otros factores, también podemos no enseñarles, sino compartir la meditación, compartimos el conocimiento, compartimos ¿no? Hacemos un retiro, hacemos un esfuerzo, hacemos una meditación, y eso sí nos transforma. Vemos cómo el compartir nos transforma, ¿verdad? Ahora la cojo, mami, ahora que me desocupe. Yo tengo ahí agua hervida. Gracias. Bien. Entonces, el compartir es esencial, ¿no? O sea, entonces llega un momento donde nosotros nos vamos a dar cuenta que si el día que nosotros no compartimos, no crecemos. Ya no es una situación de nosotros
hacerlo por el bien de los demás, o porque seamos altruistas, o porque seamos, no. El bien que nosotros no compartimos con alguien, la esencia de lo que nosotros consideramos es nuestra vida, no hay crecimiento. Se hace más difícil. Por eso el Cristo llegó a ese punto, ¿no? El Cristo nos enseñó que llegó hasta el punto máximo del sacrificio por amor. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, yo me voy, hoy no tengo tiempo, tengo que ir a pagar esto, tengo que pagar la luz, tengo que hacer lo otro, me pierdo de aquí. Eso lo hacemos todos los días. Pero, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, el crecimiento solamente viene cuando nosotros mantenemos esa intensidad. Y entonces, al principio el crecimiento es simple porque no hay mucho que hacer. En realidad, tenemos que simplemente aprender nosotros. Pero ya entre más profundo nosotros nos adentremos en nuestro trabajo, necesitamos estar más en esa disponibilidad a nosotros estar siempre siendo de beneficio dentro de la enseñanza. Tampoco es, yo puedo ser peluquero y creo que siendo peluquero estoy beneficiando a la gente. Sí, uno es peluquero, pero no es lo que verdaderamente estamos buscando. A ver, nos podríamos esconder detrás de la profesión o detrás del trabajo y podemos creer que eso es... No, necesitamos verdaderamente interesarnos por el bien de los demás. Aprender qué es eso. Esa devoción nos va a llevar verdaderamente a aprender. Es un aprendizaje que nos toma vidas, muchas vidas. Por eso los bodhisattvas les toma muchas vidas aprender a hacer el correcto sacrificio. O sea, nosotros aprendemos de las maneras más básicas, pero ya entonces hay hombres y mujeres que pueden pasar vidas trabajando para beneficio de la humanidad. No estamos hablando de crear una empresa o de hacer un trabajo, no, es haciendo trabajo ya de verdadero beneficio para la humanidad. Esa devoción nos lleva, entonces el Cristo es el ejemplo, ¿no? O sea, entonces hablamos la otra noche ¿no? O sea, si nosotros consideramos al Cristo nuestro maestro, pues entonces tenemos que seguir el ejemplo del maestro. ¿No? Y para el maestro nunca hay excusas, nunca hay, o sea, etcétera. Bueno, entonces, y siempre habrán maneras. Y cada uno de nosotros, pues, puede encontrar formas y maneras que, pues, nos podamos ayudar. Comenzamos por las personas que nos rodean, pero no nos podemos quedar ahí porque si yo ayudo a mi papá y a mi papá y a mi papá y a mi papá me pensaba, entonces ahí se volvió un enredo y entonces no hicimos nada. Pero nos creemos de que solamente con las personas que están alrededor de nosotros es suficiente, ¿no? Hay que abrir la puerta, hay que salir, con pandemia, sin pandemia, con dinero, sin dinero, con salud, sin salud, con dolor de cabeza, sin dolor de cabeza. Nunca debemos dejar que las condiciones nos desanimen. ¿Ya? Entonces así estamos nosotros, ¿no? Estamos nosotros en ese punto. Y ya al final, el último elemento es básicamente pues el último elemento ya es aprender a vivir en el mundo. Entonces, el séptimo color del arco iris es aprender a vivir en el mundo. Y eso ya, entonces, bueno, ¿qué hacemos en el mundo? ¿No? Hay que pagar esto, hay que cumplir con lo otro y ya. Aprender a nosotros a funcionar correctamente, ¿no? O sea, sin abusar de nadie, sin utilizar mal los recursos, o sea, compartiendo como lo que sea posible, conscientemente, ¿no? O sea, sin dejar que otros abusen de nosotros, etcétera, porque pues ese es el mundo, ¿no? O sea, cuidar nuestra salud, etcétera. Pues ya el mundo, pues es lo práctico. Aprender la sabiduría del mundo, o sea, de la calle. Hoy podemos nosotros sentirnos muy orgullosos de ser callejeros. Y entonces podemos creer que esa es la única sabiduría que se necesita, ¿no? O sea, pero no, necesitamos también la sabiduría de la meditación. Entonces vemos que, o sea, hay unas posibilidades. Ahora, en estas épocas, ¿no? O sea, ya en que la humanidad nos encontramos, estas son las mejores condiciones porque son muy difíciles. Ahora, si nosotros queremos, nuestro progreso puede ser muy grande y nuestro mérito va a ser mucho mayor. Porque ya nadie quiere. Nadie se siente animado ni nadie se siente inspirado. Todos queremos resolver esto, resolver lo otro, ¿no? Pero hay elementos, hay
partes de nosotros que solamente pueden despertar si nosotros hacemos esfuerzos que son, o sea, inimaginables para nosotros en este instante. O sea, entonces, la oportunidad está ahí. En realidad somos muy afortunados porque entonces en las condiciones más difíciles se pueden hacer los mejores trabajos. O sea, entonces vemos que, bueno, hay muchos elementos. Entonces ya, pues si tuviéramos más confianza a través del Zoom, pues podríamos decirles muchas cosas, pero no tenemos mucha confianza. En fin, porque el Zoom es muy público. Pero en fin, pero ahí está contenido, ¿no? O sea, entonces ya muchas cosas son posibles. Ya muchas cosas serían. Entonces, cada uno de nosotros, si por lo menos, bueno, si, para terminar, ¿no? O sea, por lo menos que cada uno de nosotros en su vida sienta que ha hecho la diferencia de una manera consciente. O sea, que llegue a ese punto donde, bueno, consciente, hice este cambio, hice lo otro, consciente, logré esto, pero no simplemente por gusto o porque uno hizo la fuerza o porque, no, sino porque trabajó en armonía con su ser, trabajó en armonía con las leyes del universo, trabajó en armonía con el amor, trabajó en armonía con todas las cosas buenas de la vida. Entonces podremos lograr, quizás necesitemos hacer eso primero para convencernos de que podemos hacer cosas más grandes, ¿no? O sea, entonces, pues ahí está, ya está la oportunidad. Entonces, esta época, el Kali Yuga, de la edad de hierro, ¿no? O sea, de ya los valores, el escepticismo está en todas partes. Ya hoy en día cada individuo en este planeta tiene su propia filosofía de vida. Somos 8.000 millones de individuos en este planeta y estamos tan aislados los unos de los otros que cada uno de nosotros ya tiene una filosofía de vida totalmente independiente. Nuestra psicología se ha convertido en algo extraordinario en ese sentido, que hemos creado un aislamiento psicológico tan grande que ya en este planeta dos individuos, así sean esposo o esposa, así sea padre o hijo, madre, hija, no importa quién sea, ya no se entiende. Ningún ser humano en este planeta. Así, y estamos obligados a vivir los unos con los otros y ya no hay oportunidad de entendernos los unos con los otros. Ya estamos, muchos de nosotros resignados, porque la resignación es otra cosa, pero ya no hay un entendimiento. Vemos cómo nosotros ya nos hemos verdaderamente, esta condición del escepticismo es una cosa, si hablamos del anticristo, comienza con el escepticismo. El anticristo fácilmente nos podría convencer a nosotros de, eso no se necesita, o esto no es necesario, o es esto, lo otro. Entonces, cuando hablamos de algo necesario, toda esta creación es necesaria, entonces todo es necesario. Cuando hablamos del crecimiento, es necesario hacer muchas cosas. Si no, no existirían aves de muchos colores, si no, no existirían animales de muchas diferentes cosas, si no, no existirían muchos ríos o muchas montañas. ¿Por qué? Porque todo es necesario. Pero el escepticismo nos va a decir, no, eso no es necesario, no, eso no hay que hacerlo, no, eso no hay que hacerlo. Y no nos damos cuenta de que terminamos nosotros, o sea, enredados en nuestras propias creencias de escepticismo, ¿no? Peligrosísimo, ¿no? Hay personas que dicen, ya no creo en el amor, ya no creo que haya gente buena en el planeta, ya no creo en esto, ya no creo en Dios, ya no creo en la otra cosa, ya no creo en nada. Ya no cree que sea posible, ni siquiera creemos de que nuestro cambio individual sea posible para muchos de nosotros. El escepticismo es una cosa, entonces vemos que nuestra psicología está en el punto perfecto para nosotros entonces lograr hacer un muy buen trabajo. Pero nos toca, pues, o sea, ser rebeldes con nosotros mismos, o sea, la rebeldía tiene que aparecer. No me voy, uno tiene que decirse a sí mismo, no me voy a consolar siendo un fracaso. O no me voy a consolar no experimentando lo que quiero experimentar. Dentro del trabajo interior, obviamente. No me voy a conformar sin conocer a mi real ser.
sin hablar con mi real ser, sin sentir lo que es mi real ser, o sin sentir mi esencia, ¿no? Sin que la esencia palpite, o sea, que mi esencia palpite, etcétera, etcétera. Pues vemos, ¿no? O sea, lo importante de esta oportunidad que tenemos hoy. Entonces, cuando hablamos de ser guerreros, o sea, sí, ahí está esa actitud física fuerte, de fortaleza, pero el guerrero es un hombre, una mujer, son guerreros, entonces podremos llegar a ser si somos ya educados en todas estas áreas de la vida, donde entonces si aparece un reto de crecimiento, entonces estamos dispuestos. Solamente como para una corta anécdota, muchos años atrás, desde yo estoy hablando casi 25, casi 25 años, hacíamos prácticas de estar despiertos toda la noche, sentados meditando, simplemente esperando a que apareciera la primera luz del día. No era una práctica como que bueno, vamos a concentrarnos y vamos a mirar, no, esperando a que apareciera el sol. Solamente esperando, una noche entera. Y entonces eso generaba. Entonces, ese tipo de cosas son importantes en ocasiones. Necesitamos crear condiciones y situaciones donde entonces nuestra psicología aflora, donde nuestras capacidades se ven, o sea, aparecen, y entonces comenzamos a descubrir pues, grandes partes de nosotros o grandes talentos que podemos nosotros utilizar en nuestra vida. Entonces, eso es lo que representa el guerrero del arco iris, ¿no? Entonces, integrar en nuestra vida todo para que sea de beneficio para nosotros y para los demás, ¿no? O sea, y pues que podamos llevar algún día la antorcha del bienestar, del amor, de la paz y de todo lo que es bueno para todos los seres donde quiera que se encuentren. Muchas gracias a todos. Terminamos. Maestro, muchas gracias. Gracias, Alberto. Buenas noches. Muchas gracias, Giovanni. Todo bien. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches Buenas noches, Blanca. a todos. Chao. Gracias. Adiós. Saludes a Artemisa. Maitreya, un abrazo. Gracias, lo mismo. Un abracito por allá. Listo, súper. Bien. Chao, chao. Felicidades. Gracias. Un abrazo. Oh, my goodness. Chao. Bye.